Tuve que abandonar mi país cuando solamente tenía 2 años. 2 años de edad. Tuve que viajar con mi mamá y con uno de mis hermanos a un país desconocido a empezar desde cero. Yo soy Milton Antonio y traigo para ti este podcast Cicatrices. Y pues bueno, como lo prometido es deuda, tengo aquí conmigo como por segunda ocasión, ¿no, Lore? Sí, Segunda ocasión a Lore Flores, que nos va a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar, chismear, a discutir un tema importante. Lore, ¿cómo estás? Se va a poner caliente la cosa. Muy caliente. Muy bien, Milton. Nerviosa. ¿Estás nerviosa? Sí, ¿Por porque qué tú? tenemos que hacer disclaimers antes de empezar este programa, porque pues el tema que traes entre manos, pues me pone nerviosa. A ver, les digo el tema del que vamos a estar hablando para ponerlo desde el principio. Tuve que abandonar mi país cuando solamente tenía 2 años. 2 años de edad. Tuve que viajar con mi mamá y con uno de mis hermanos a un país desconocido a empezar desde cero. Lore, hoy sí me vas a contar esa historia porque yo la he escuchado por muchos lados, pero unos dicen, pero es que no, pero es que sí, pero es que la... ¿Cómo fue todo? A ver, primeramente quiero conocer un poquito de ti, de dónde eres originaria 100% al principio. No decir que al principio. Sí, y ahí es donde entra el disclaimer, Yes. porque muchas personas se molestan porque cuando me preguntan, Lore, ¿de dónde eres? Pues yo digo de México, porque crecí, estudié y toda mi vida es México. Yo no sabía de El Salvador hasta en el 2005. Hasta el 2005. Ahí es el disclaimer, que tienen que ser justos conmigo y no decir, no, pero es que ¿por qué? Es como si a ti te adopta una familia y no conoces a tu mamá, ¿a quién vas a respetar y decirle, exacto, quién es tu mamá? Pues, ¿verdad? Es lo mismo, pero bueno, después del disclaimer, pues, a ver, la pregunta. Vamos a empezar con, cuéntame un poquito, tú naces en El Salvador, ¿verdad? Uh-huh. Ok, tu mamá, tu papá son salvadoreños. Uh-huh. Tenías en ese momento un hermano en ese momento, ¿no? Sí. Mayor que tú. No, yo soy la mayor. ¿O tú eres la mayor? Yo soy la mayor. Wow, yo siempre pensé que mi tocayo era mayor que tú. No, yo soy la mayor, luego Milton y luego Guayito. Ok, cuando tú tenías 2 años, cuando sales de El Salvador, por decir ahí, una palabra que se oye muy fea, pero huir. Sí. ¿Cómo fue que pasaron ustedes de vivir tranquilamente, entre comillas, a pasar a ser, hoy sí que, buscados de alguna manera, correteados, tener que ser escondidos, tener que, tu mamá, por ejemplo, tener que pasar por esconderse ella y esconder a 2 niños también porque podrían... Y no sé si sabes, pero mi mamá venía ya embarazada de Guayito. Ok, sí. Sí, venía embarazada de Guayito y no sé también si sabes, pero la noche o madrugada que nos sacaron a nosotros a escondidas, esa misma noche quemaron nuestra casa. No sé si sabes. Si nosotros nos hubiéramos quedado una noche más allí, no existiéramos. Claro. Ahí sí se hubiera cumplido lo que tanto decían después, que nosotros estábamos muertos, ¿verdad? Porque por muchos años estuvimos muertos. Sí, exacto. No vayas a seguir más. 25 años sí, estuvimos muertos. Muy difícil. Muy eso. muertos. Es un mitote porque yo no imagino tener que estarme escondiendo o cruzar completamente un país para tener que salir de ahí. Estamos hablando, señores, porque esto fue en el año 1980. Un tiempo muy difícil para la gente de El Salvador, en donde se vivía una guerra civil, ¿no? Era guerra civil, ¿no? Sí, exactamente, no sé qué era, pero era una guerra. Una guerra civil muy fuerte en donde mucha gente que es salvadoreña se acuerda todavía y quedaron muchos traumas de todo eso. Mis papás, saludos, están también traumados también. Pero ustedes... Pero para que se den una idea, pueden ver la movie de Voces Inocentes, sí, donde hicieron una... que los salvadoreños que lo vivieron dicen, ay, eso no es así, pero tampoco van a poner el 100% como es, ¿verdad? Pero ahí está la idea. Ajá. Ahora, Lore, ¿pero por qué ustedes tuvieron que salir del país? ¿Tienes idea? Lo que a mí me cuentan, porque pues yo tenía 2 años, Milton tenía pues 1 año y mi mamá estaba embarazada de Guayito. Lo que a mí me cuentan es de que en esa dichosa guerra,
pues estaban los buenos y los malos, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, no quiero decir de qué lado estaba mi papá, pero mi papá estaba pues en un bando. En un bando, vamos a decir. Y entonces, por causas de que mi papá estaba en uno de los bandos, pues a nosotros nos buscaban, a su familia lo buscaban. Lo que yo sé es que o hermana o hermanos de él fallecieron, pero por causa de eso era que a nosotros alcanzamos, ¿verdad? Porque sin deberla ni temerla, pues éramos unos niños. Como dices, nosotros vivíamos en El Salvador, lo que a mí me cuentan, de una familia, pues bien, pues mi familia es una familia bien en El Salvador, y nosotros no teníamos ninguna necesidad de salir como salimos o como nos sacaron, y ahora sí que de dormir en tu casa, en tu paz, en tu cama, venimos a vagar por el mundo a dormir en el suelo. Y pues literal fue eso, que mi papá pertenecía a un bando y buscándolo a él, pues llegaron a nosotros y pues era como que todos contra todos. Sí, claro. Pues, es que en ese momento es eso que dices, era todos contra todos, ya no sabías ni quién eran los buenos, ni quiénes eran los malos. Y tú dijiste una cosa muy importante que es las personas que ni siquiera la debían, la pagaban. Uh-huh. Porque yo he escuchado de que personas, papás o hermanos de cierta persona que estaba en una de estas bandas o grupos, terminaban siendo terminadas completamente porque dicen, no, pues nomás para castigar a tal persona. Pero güey, ¿qué culpa tenían los demás? ¿Me explico? Sí. Ahora, ¿tú recuerdas, tienes algún recuerdo, ningún recuerdo, o qué es tu más antiguo recuerdo o viejo recuerdo que tengas? ¿Nada? ¿O has bloqueado completamente todo eso? No, bueno, ¿cómo salimos de El Salvador? No, esa parte te la vengo debiendo, pero ya nosotros... Ese es episodio con tu mami. Sí, nosotros, por ejemplo, yo a veces digo jugando, ¿verdad? Somos los 3 veces mojados, o yo soy la 3 veces mojada, porque haz de cuenta que a nosotros nos sacan de El Salvador y nos refugian en la frontera de Guatemala con El Salvador. Ahí creo que vivían unos familiares de mi papá, y ahí nos alojaron por un tiempo. Entonces, yo creo que mi papá busca la manera de venirse para Estados Unidos. Pues ahora sí que él bien chulo, salvó su pellejo y dijo, yo aquí no me quedo. Y nos dejó ahí con unos familiares de él. Esas son las partes donde yo me acuerdo. Uh-huh. Nos dejó con los familiares de él. Ahí nació Guayito. Guayito es nacido en Guatemala. Ahí nació Guayito y pues mi mamá, pues se dedicaba pues ahora sí que a ayudarle a la comadre o familiar de mi papá y pues era una vida que no era buena, ¿verdad? Sí, claro. Porque la señora, pues me acuerdo yo que, bueno, tenemos que agradecer lo poco que nos dieron porque pues gracias a eso sobrevivimos. Pero lo que yo me acuerdo es de que mi mamá siempre estaba trabajando como de la casa, ayudándoles y todo. Y pues nosotros éramos ahora sí que tú sabes, los animados. Típico, ¿no? Ajá, entonces mi mamá, ella también en un momento dijo, no, pues no podemos seguir aquí porque también pasó esto, que mi papá se vino para acá, para Estados Unidos, y él los primeros días, él mandaba, vamos a decir, dinero, ¿verdad? Pero no se lo mandaba a mi mamá, por lo mismo de que mi mamá salió sin papeles, sin nada. Nosotros no teníamos un acta de nacimiento, no teníamos ningún papel. El dinero que mi papá le mandaba a mi mamá llegaba a las manos de las hermanas de mi papá. Y ahora sí que si ellas querían se lo daban y si no, no. Entonces, mi hermanito Guayito estaba tiernito, mi hermanito se enfermaba. A veces mi mamá ocupaba el dinero de emergencia y era de que no, sí lo recibimos, pero lo ocupamos en algo y pues ya no lo tenemos. Y entonces pues mi mamá ya un día decide y dice, ¿sabes qué? Estamos en Asunción Mita, que es frontera con Guatemala, El Salvador. Y mi mamá dijo, pues nos vamos a mover como más al centro de Guatemala. Okay. Y llegamos a un pueblito que se llama Tiquizate. Ahí ya me acuerdo ahí ya estaba yo pues ya más grandecilla, ponte unos, ¿qué te gusta? 4 años, 5 años. Ok, entonces estuvieron un buen tiempo ahí también como quiera, ¿no? Ajá, sí.
Pero sí, mi mamá lavaba ropa ajena, mi mamá ayudaba a hacer queso, la señora hacía queso, crema, todo. Lo único pues que ah, era una vida para nosotros miserables. Porque pon tú que en vez de que para los niños fuera un pedazo de queso, era el suero. Wow. ¿Me entiendes? Y cosas así. Sí, sí. Entonces mi mamá pues decía, no, pues no puedo seguir aquí porque ya tu papá ya no nos mandó dinero, tengo que buscar una mejor vida para ustedes. So nos venimos a Tiquizate. En Tiquizate, ahí me acuerdo que mi mamá trabajaba en casa y yo era la mamá de mis hermanos. Desde bien chiquita, yo era la mamá de mis hermanos. Me acuerdo que mi mamá nos dejaba encerrados y nos decía, pues me voy a ir a trabajar. Yo estaba chiquita y me acuerdo perfectamente. Me decía, me voy a ir a trabajar, le das de comer a tus hermanos, no abran la puerta, cuando yo pueda venir en un ratito vengo a verlos. Me acuerdo perfectamente, vivíamos en frente de un banco y bajaban todos los de la sierra a cobrar al banco y nosotros nomás mirábamos todo el gentío allá afuera cuando mi mamá llegaba, que abría la puerta y ella se iba y volvía a trancar la puerta con llave. ¿Y esa era casa o era como cuartito? Eran unos cuartos, haz de cuenta, y ahora que lo razono, eran como las vecindades del Chavo del Ocho, que era como una vecindad, y así varias familias ahí juntas. Oh. Ajá, y el pasito para salir como a la calle, y ahí vivíamos, pero nuestra vida era así, encerrados, y pues mis hermanos chiquitos, pues yo también chica, ¿verdad? Claro, pero, pues sí, pero era la mayor. Ajá. Y pues ahí hicimos vida en Tiquizate. Me acuerdo que entré al kinder y a la primaria. Estaba en primero de primaria y Milton estaba entrando al kinder, güey, todavía estaba chiquito. Y mi mamá me acuerdo que un día dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a México. Yo le dije, ¿y por qué? Allá en Tiquizate, mi mamá se unió a una congregación cristiana. Okay. Y ahí, haz de cuenta que venía gente a México. Y ya regresaban y decían, no, pues que allá hay mucho trabajo, y que ya sí hay trabajo, y que ya sí hay trabajo. Porque mi mamá en Guatemala lo único que hacía era lavar ropa ajena, ir a limpiar casas, o trabajar de sirvienta. Pues, claro, porque cuando salió de allá con los hermanos de tu papá, para empezar, no la detuvieron para que no se saliera. No. Y segundo, tenía algunos ahorros. ¿Cómo fue que llegó? ¿Cómo fue que pudo pagar un cuarto para poder vivir llegando? Porque pues no era de que, ay, no, ya tengo trabajo allá. Bueno, cuando vivíamos en la vecindad, mi papá todavía nos mandaba dinero. Todavía les mandaba. Me acuerdo perfectamente porque yo cumplí 5 años y yo quería a fuerzas un pastel de mariposa. Oh. Desde chiquita era ridícula. Y yo quería un pastel de mariposa y chécate esto, un vestido azul con tirantes amarillos. Ahora, bien combinado. Una moña amarilla, sí, pero obsesionadísima. Y pues yo me acuerdo que mi mamá nos leía las cartas que mi papá nos mandaba. Y pues, yo pensé que las cartas del tarot. No, las cartas que mi papá nos mandaba. Eso te estoy hablando como del 80 y... ¿Qué te gusta? 83 por ahí, okay. 84. Y me acuerdo, bueno, 78, 79, 80, 80, sí, como 83. Okay. Y me acuerdo que yo cumplí 5 años y entonces yo le dije a mi papá, yo quiero que me mandes para un pastel y para un vestido. Y mi mamá fue, me compró la tela y me hicieron el dichoso pastel. Ese fue el último cheque. Fue por la tela para el vestido. Sí, me hicieron, fue por la tela y me hicieron el pastel. Sí, no, para que me hicieran el vestido. Ese fue el último envío que mi papá le hizo a mi mamá. ¡Wow! El último. Porque se quedó sin nada por en esa carta, todavía me acuerdo que cuando llegamos a Tiquizate y nos vivimos en esa vecindad, con el dinero que mi papá nos mandó, me acuerdo que mi mamá compró como unos petates para dormir y un ropero. Uh-huh. Y ahí dormíamos. Entonces, ese fue el último dinero que mi papá mandó. Y en esa carta mi papá nos decía, me voy a cambiar de casa. Ya no vayan a escribir a esta casa porque me voy a cambiar de casa.
Y cuando yo ya tenga mi nueva dirección, yo me contacto de nuevo con ustedes. Pues él sabía dónde estábamos nosotros, ¿verdad? Pero él era el que se iba a cambiar de casa. Sí. Uh-huh. Entonces ya me acuerdo que alguien llegó y le dijo a mi mamá, oye, no, fíjate que es mentira. El Abel ya tiene otra mujer allá y ya hizo vida con otra persona. Y haciendo las matemáticas, pues las edades de mis hermanas, las que él ya tuvo aquí, ya coinciden con esas fechas que te menciono. Bueno, entonces, así es como mi mamá sobrevivía, ¿verdad? Con lo poquito que él le mandaba y siempre ella trabajando. Uh-huh. Desde que yo conozco a mi mamá, se la vive trabajando. Toda la santa me consta. Toda la vida. Mi mamá no paraba de trabajar. Uh-huh. Bueno, entonces, te digo que íbamos al culto y pues la gente hablaba de México, ¿verdad? No, que en México, que hay mucho trabajo y que así fue y que vino. Entonces, mi mamá le empezaron a como hacer cosquillita, ¿verdad? De que vámonos para México. Y ya pues mi mamá siempre ha sido a mí. Porque yo era la más grande, ¿verdad? Claro. Chiquita pero grande. Entonces ya mi mamá decía, ¿sabes qué, mija? Nos vamos a ir a México. Entonces, mi mamá trabajaba con una señora que era dueña de los transportes de ahí de Tiquizate. Okay. Y esa señora venía mucho a Los Ángeles. Y entonces ella me llevaba que pijamitas, que ropita, que juguetes. La hija de ella se había desvivido por un accidente en su casa. Okay. Tenían un arma y la niña y bueno. Entonces la señora, cuando empezó mi mamá, que se iba para México, pues la señora le dijo, déjame a la niña y yo la voy a criar como mi hija. Aquí que se quede. Oye, ¿y por qué no me dejó? Era una casa de 2 pisos. Adoptada, dices. Como adoptada. ¿Por qué no me dejó? Bueno, y mi mamá dijo, no, dijo mi mamá, no la puedo dejar. Y pues yo chiquilla, pero metida pues en las pláticas. No metida, pero mi terror era que me dejaran. Es que ya de alguna forma te había tocado madurar también. Exacto. A fuerzas. Por eso tengo el carácter que tengo, porque maduré muy chiquita. Muchos, no, es cierto, no tuvimos como la infancia que muchos niños tienen. No. Como te decía en el podcast la vez pasada, mis muñecas fueron mis hermanos. Uh-huh. Entonces, no. Yo te lo juro, Milton, yo no dormía, porque mi pensamiento era, mi mamá se va a ir sin mí. Me va a dejar con la señora. Me va a dejar con la señora. Y pues por mucho que la casa estaba grande y que camas de agua y todo el rollo, claro, pero yo no quería dejar a mi mamá, yo no quería que me dejaran. Y entonces yo decía, ¿por qué lo dejan el guayo? Mi cuento se va a dar. Estaba chiquito. Y bueno, peras o manzanas, ya dijo mi mamá un día, bueno, nos vamos a ir a México. Y me acuerdo, hasta hace poco estábamos platicando con mi mamá de cómo pasamos la frontera de México. Sí. Y ahora sí que como a veces la gente dice, ay, la gente nada más inventa sus historias, ¿no? Te lo juro que porque las viví, uh-huh, doy fe y legalidad de lo que... ¿Dónde firmo? Sí, yo me acuerdo que había llegado un señor, le decían el Sandía de apodo. Se ha de haber estado. Ajá. No sé por qué le decían el Sandía. Y llegó pues de México, ¿verdad? Y dijo, yo me las llevo. Yo las voy a ir guiando porque pues yo vengo de allá y yo sé por dónde. Uh-huh. Y me acuerdo que todavía nos ponían a practicar, que habláramos de, órale, ándale, acá. Y pues nosotros chiquillos, ¿qué vamos a saber de todo eso? Y ya me acuerdo que mamá fue a la escuela donde yo estaba en primer año, y pidió mis papeles. ¿Qué papeles? No me preguntes, porque yo llegué a México sin papeles. Te lo juro. Es que la historia es bien larga. Bueno, entonces ya dijo mamá, pero me imagino yo que alguna constancia de estudio, cualquier cosilla para único 2 años que había sido a la escuela. Ajá. Que fue el kinder y la mitad de primer grado. Y sí fui, porque ahí está, porque después se cuento dónde encontré esas fotos que le mandamos a mi papá. Okay. Bueno, la situación fue de que lo organizaron, lo planearon, y entonces había otra señora que vivía en esa vecindad, tenía 3 hijos ella. Y mi mamá con nosotros 3. Fíjate, 6 niños, 2 señoras y una señora más viejita. Uh-huh.
y el dichoso sandía. Y pues ya dijeron, pues nos vamos. Y agarramos camino. Pues me acuerdo que llegamos a la frontera. Pero decirlo es bien fácil, pero imagínate tantas horas en los buses, viniendo de Tiquizate, llegabas a un pueblo, te quedabas ahí, te subías al otro bus, y pues la meta era llegar a Tecunumán. Ok, que es Guatemala. Es Guatemala la y frontera, México, ¿no? ajá, es la frontera de México con Con Guatemala. Entonces ahí llegas a Tecunumán. Y pues ahí tienes, ¿no? De que cómo vamos a pasar. Y en ese tiempo era el famoso río, las canoas, las llantas y todo ese rollo, ¿verdad? Y ahí me acuerdo que andábamos ahí comiendo en las banquetitas y ahí con los chamacos. Y yo estaba chiquita, pero yo me acuerdo. Uh-huh. Yo me acuerdo. Nada. O sea, ya lo que te estoy contando ahorita ya es lo que yo me acuerdo. Sí, sí. Y entonces dijo el muchacho, no, miren, vamos a hacer una cosa. Ustedes no se pongan nerviosos ni nada. Vamos a dejar que baje la tarde y hay como una cierta hora. No sé cómo estaba el rollo, y vamos a caminar. Y le decimos que nomás vamos a ir a pasear. Al otro lado y que ahorita Sí, vamos a regresar. Porque mi mamá no quería que nos subieran a las canoas del río. Porque era peligroso, ¿no? Ajá. Y él dijo, confíen, hombre, confíen. Me acuerdo tan perfectamente, como si lo estuviera viviendo. Y ya dijeron, ya era bien tardecito. Ya era tardecito. Y ya dijeron, mire, vamos a empezar a caminar. Ustedes caminen, no volteen a ver, ustedes niños, denle, rapidito. Madre. Y me va cargando el guayo, porque estaba chiquito, acuérdate que estaba chiquito. Y caminen. Pues no tiernito, pero ya sus 2 añitos, pero Sí, todavía chiquito. Uh-huh. Y dele. Y ya me acuerdo que pasamos así como donde estaban revisando ahí como unos soldados o así. Y que ¿para dónde van? No, pues nomás aquí a dar la vuelta. Pues el muchacho habló con ellos porque él ya tenía más experiencia. Y ya dijo, yo no sé, Milton. Bueno, sí sé, ¿verdad? Que Dios existe y Él siempre está contigo donde sea que vayas. Pero yo digo que fue obra de Dios. Porque nosotros pasamos ese puente como si yo te dijera, no sé, camina de aquí para la cocina. Ajá, como que nada. Como que nada. Wow. Como que nada, me acuerdo que ya era tarde y pues ya llegamos ahorita no se me viene el nombre del primer, cuando cruzas, pues literal como Pueblo, ajá, como decir aquí San Diego o Tijuana, no se me viene el nombre del primer lugarcito ahí de donde llegamos de México. Y ahí pasamos la noche y al otro día, dijo mi mamá, bueno, dijeron todos, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir jalándole. Ellos en su mente no traían un destino. O sea que ellos no sabían ni siquiera para dónde iban a parar. No, es lo que yo le digo a mamá, es que apenas lo estábamos platicando. Digo, porque mamá, está canijo así, digo, ¿no? Mamá, mami, ¿pero para dónde íbamos? Ajá. Dice mi mamá, pues es que nada más donde hubiera trabajo. Pero ¿cómo ibas a saber si el trabajo ibas a tener que parar y poderte buscar? O sea, no iba a ser de que, si llegamos hoy, ya mañana tienes trabajo. Ajá, pero según lo que mi mamá cuenta es de que la gente decía las bananeras, los platanares, porque ahí en Chiapas, que es la frontera, el primer estado es Chiapas, ¿verdad? Llegamos a Chiapas. Es muy, lleno de mucha, cultivo. Sí. Entonces lo que más vas a ver ahí es el plátano, o sea, pero no el plátano macho. Bueno, sí, plátano macho, pero en general es la banana que decimos acá, guineo, banana o no sé cómo más lo conozcan. Entonces mi mamá dice que sus pensamientos eran llegar a las fincas bananeras. Que eso, esa era la meta de ellos. Esa era la meta de ellos, pero no tenían como decir, tú ahorita dices, me voy a mover a Washington, Ajá. o me voy a mover a, no sé, a Florida, cualquier estado, no. Íbamos en un bus a esperanzas de que, yo no sé. A la nada. A la nada, mi tío. Hoy sí que literal a lo que Dios nos dé, ¿no? A la nada. Nomás porque este muchacho ya había venido y traía nociones más o menos de dónde. Ajá. Pues fíjate, en esa misma vecindad vivía don Tomás y doña Tomasa, eran una pareja. Saludos a don Tomás y doña Tomasa. Oye, qué casualidad, Tomás y Tomasa. Sí, imagínate esa gente tú. No, hombre. Se habían venido antes ellos. Ok. Se habían venido ellos antes.
Y dice mi mamá, que mi mamá hasta hace poco me dijo, pues nosotros traíamos como los nombres más o menos que doña Tomás había dicho, que pon tú que Plan de Ayala, que Las Pampitas, que este rancho, así, bueno. Por eso se venían guiando ellos y nomás le preguntaban a los de los bases, va para tal lugar, y pues sí, súbanse. Vámonos, papá. Y súbanse, niños. Los niños ahí todos. Oye, tú, qué Sí. loco. Loquísimo. Y haz de cuenta que me acuerdo que viajamos todo el día y punto que eran como el mediodía, me acuerdo yo, llegamos al lugar donde ya yo puedo decir que de ahí soy, ¿verdad? Porque ahí me crecí. Ajá. Llegamos a Estación Huehuetán, se llama. Estación Huehuetán. Huehuetán, ajá. Haz de cuenta que es como si tú dijeras Arkansas, pero llegas a Fayetteville y está Springdale. Okay. So, es Springdale y Fayetteville, son dos pueblitos y los divide una carretera principal que le llaman la costera. Okay. So, de la costera para allá, o el crucero, es Huehuetán Pueblo, y de la costera para acá era Estación Huehuetán. Okay. So, nosotros llegamos allá a ese crucero porque literal de Tapachula, que es la ciudad más grande, cuando ya vienes bajando, Tapachula, luego pasas todos los pueblitos, llegas a ese dichoso crucero antes de llegar a otra ciudad más grande que se llama Whistler. Entonces nos bajamos en ese crucero. Y pues ahí estábamos sentados nosotros. Me acuerdo que mi mamá dijo, pues vamos a comer algo. Y haz de cuenta que tortillas enrolladas, lo que trajéramos, Para pedir gustos no había. No había. Yo no sé por qué he sido gordita toda la vida, ahorita que me pongo a pensar. La necesidad. Es que la tortilla no ha faltado. Es lo bueno. Es lo bueno. Y estábamos, bueno, ahí en el crucero, ¿verdad? Cuando miramos un vas pasar. Y fíjate, yo estaba chiquita, Milton, y le dije, mami, aquella es doña Tomasa. Y dijo mamá, no, sí es, yo la vi. Pues hazte cuenta que como en ese crucero entraban los autobuses que venían de Wixla, de Tapachula, ellos habían salido del rancho a hacer sus compras, el mercado, vamos a decir, y venían en ese autobús a la terminal de Estación Huehuetán. Claro, sí. Y yo me acuerdo, Milton, que nosotros corriendo tras del autobús, todos corriendo, y llegamos a la terminal, pues nos decían, no, pues la terminal ahí está, ahí va a llegar el autobús, ¿para qué corren? Mira, pero pues uno. Pues sí. Pero pues gracias a Dios que corrimos, porque justamente ellos se bajan de ese autobús y iban a tomar el autobús de las 5 de la tarde, que era el último autobús que iba para el rancho. Pues hazte cuenta que la ranchería la adrenalina. Pero fíjate, Milton, y yo le digo a mi mamá, mami, pero usted no piensa que esos son milagros. Ajá. Son cosas que si usted lo cuenta nadie se la va a creer. Va a pensar que lo estás inventando. Ajá, como por ejemplo cuando conocí a las personas que dicen, mi hija, yo te saqué cargada de El Salvador en la madrugada de tu casa y te llevamos a esconder en un rancho y cuando regresamos tu casa ya estaba quemada. Imagínate, un poquito más y nos queman a nosotros allá dentro de esa casa. Yeah. Y ahora llegamos allí a Estación Huehuetán y nosotros no sabíamos ni para dónde y encontramos a esta pareja que eran nuestros vecinos allá. Yeah, o sea, sí. ¿Quién te dice a ti que si ahorita tú dices me voy a Canadá y me vas a encontrar a mí en una terminal? Qué casualidad que justamente en el momento donde más ocupaban. Sí, o sea, tú dices, ay, no, eso es choro. Ajá. Eso es choro, pero no es choro. Pero sí pasa, o sea, te sí lo juro pasar. que la Rosa de Guadalupe nos queda guapo. Qué dientecito de la Rosa ni que nada. Oye, qué bueno y qué pues sí que son pruebas que nos da la vida también, sí. ¿no? Para creer muchas para veces creer. En Dios. Mira, yo quisiera que tu programa, o sea, este podcast que estamos haciendo ahorita, se haga viril, se haga viral, se extienda, Ajá. Porque cuando nosotros encontramos a la familia, 25 años después, a mí todo el mundo me decía, ve a Don Francisco, escríbele a Don Francisco Presenta. En ese tiempo Don Francisco Presenta o a Cristina Saralegui, escríbeles para que vayas a llevar tu programa. Y yo así de,
pues no, ¿verdad? Ajá. Pues no. Pero, o sea, muchas personas no lo creerían. Claro. No lo creerían. Oye, entonces ustedes se encuentran a doña Tomasa y a don Tomás en el Ajá. autobús. En el autobús. Ok, ¿él los ve o lo logran alcanzar? Lo alcanzamos. Lo alcanzaron Ujú. y de ahí ellos fueron los que les echaron la mano a ustedes para poder seguir. Exactamente. Haz de cuenta que llegamos a esa terminal y ellos donde nos vieron como así, ¿qué onda? ¿Y ustedes qué hacen acá? Y nosotros, no, pues ya Pues mi aquí llegamos. mamá y la señora con los niños y diciéndole y todo, y no. Miren, dice, ahorita nos vamos a subir en ese autobús que va para un ejido que se llama Ejido Plan de Ayala. Ahí nosotros ahí vivimos. Y en ese ejido, pues ahorita vemos allá cómo nos acomodamos. Bueno. Era el autobús de las 5 de la tarde. Escúchame lo que te voy a platicar, Milton. Porque mucha gente dirá, ay, pues cuando uno lo platica, la gente dice, ay, ni es cierto, ¿verdad? O tal vez, o si te miran, dice, ay, Inventada. o te dicen, qué vieja tan creída. O ellos no saben todo lo que uno ha sufrido, Milton. O porque tiene esto se cree. No. Fíjate que yo por eso no me creo. Bueno, yo siento que no me creo ni presumo lo que tengo, gracias a Dios. Que no tengo mucho, pero gracias a Dios soy muy bendecida porque sé lo que es no tener. Que fíjate, no hubiéramos tenido necesidad porque pues ahora mi familia me dice, tú tenías tus terrenos en El Salvador, pero para allá vamos. Bueno, entonces, nos vamos con doña Tomasa y su esposo para el ejido Plan de Ayala. Llega el autobús ahí a ese ejido. Te estoy hablando de que estábamos como vamos a decir un pueblo y llegamos a un ejido. Un ejido es más chiquito todavía que un pueblo. Ok. Mucho más chiquito. Y en aquellos años, imagínate. Entonces, dijo doña Tomasa, miren, dijo, acá hay una familia que es la más rica Preséntenmelos. del ejido, ¿verdad? Y ellos, dijo, rentan cuartitos. Ok. Ahí rentamos nosotros. Dicen, vamos a ir allá con ellos y tal vez tienen un cuartito para que ustedes ahí se alojen, ¿verdad? Pero acuérdate que éramos literal 2 familias, una señora y el muchacho. Pero pues como decía el muchacho, yo en una hamaca me acuesto. Ya, o sea, por mí no hay problema. Los bebés, pues los niños, pues los todos. niños, ajá. Entonces me acuerdo que andaban buscando al dueño de la casa y todo, y llegamos ahí con esta familia que si Dios los tiene vivos y yo cuando tú salga tu podcast al aire, pues lo voy a compartir y yo tengo personas que me conocieron ahí en Huehuetán, en Plan de Ayala, que de niña. Y ahí las tengo en el Facebook. De 2009 para acá ya ves que el Facebook fue una tendencia y mucha gente se buscó y ahí encontré muchas personas de allá. Y ellos no van a dejar mentir todas estas historias. Entonces llegamos con este señor y no estaba en la cantina del pueblo. Entonces me acuerdo que dijeron, vamos a ir a la cantina. Y es que mi mamá se ríe porque dice, ustedes parecían peces en el agua, pues que si decían que íbamos para la esquina, vamos para la esquina. Pero pues nosotros con mi mamá, pues siempre felices. ¿Y cómo le iban a dejar? No, nosotros con mamá, estando con mi mamá éramos felices, no nos importaba dónde. Entonces resultó que no tenía cuartitos el señor, pero entonces dijo, miren, tengo un ranchito le llaman como las casitas de palmita. Sí, se llama. No creas que un rancho. No, caballos, digo. No, un ranchito es una casita de palmitas, ¿verdad? Allá dijo, como en la esquina, dijo, pues si quieren ahí los podemos llevar a acostarse. Acuérdate que no traíamos maleta de ropa, no traíamos cobijas, era de noche, no traíamos nada más que lo que traíamos puesto, la ropita que traíamos puesto. Llegamos a ese ranchito. Yo me acuerdo que yo sufrí tanto esa noche porque había un pozo y nos íbamos a bañar, pero el pozo no tenía brocal. ¿Qué es brocal? El cemento. Oh, ok. El cemento, o sea, el pozo estaba como la alfombra. Era un hoyo. Más el hoyo. Ajá, pero no tenía pues los pozos modernos, vamos a decir, tienen su cerquito de cemento para que tú baldees o hagas lo que hagas y no te vas, ¿verdad? Y yo mi miedo era Guayito, porque Guayito gateaba, pues era chiquito. Uy, ya, sí.
Y luego, Milton, un hormiguero, Aparte. pero hormiguero. O sea, era un ranchito, Sí. una casita de palmitas, no había muebles, no había nada. Ajá. Encendieron un fogón allá afuera para... La señora le dio a mi mamá unas tazas, unos trastecitos para que pudiéramos comer esa noche, mientras amanecía el otro día. Y tú, pues que a esperanzas de que no sé, porque no era un pueblo donde había unas tiendas grandes para ir a comprar, pero gracias a Dios te digo que la gente que nos topamos en nuestro camino nos socorría mucho. Uh-huh. Me acuerdo que había un señor que estaba ahí al lado, le llegó a decir a mi mamá, sus niños no van a poder dormir ahí, hay muchas hormigas, le regalaron como que trapitos, o yo no sé cómo el poder de Dios movía a la gente y decía, no, mire, mejor muévanse para acá. Nos movieron para otro lado. Lo único que me seguía dando terror era el pozo. Uh-huh. Y entonces ahí haz de cuenta que tú ya estábamos establecidos en una casa. Entre comillas. Solo porque teníamos el techo, ¿verdad? Y el suelo para dormir, que no estábamos en la intemperie o en la calle o así, ¿verdad? Entonces ya el otro día, ya nos levantamos y fuimos a la casa principal de los señores y ya le dijeron a mi mamá, ¿qué es sus pensamientos? Entonces pues mi mamá dijo, no, pues buscar trabajo. Claro, pues ¿qué más? Buscar trabajo. O le dijeron, pero miren, le dijeron, aquí en el ejido, pues trabajo no hay. Aquí tienen que irse a los ranchos, a las rancherías, ¿verdad? Entonces tienen que ir, vamos a decir, como a los sandiales, a las tabacales, a las bananeras, a los cacahuatales. O sea, sí hay mucho trabajo, pero no ahí. Afuera. Ajá, entonces ya los señores le dijeron a mi mamá, miren, vamos a hacer un huequito aquí en estos cuartitos que tenemos aquí en la casa principal para que los niños se queden aquí durante el día y pues ustedes se puedan ir a trabajar. Y la escuela y todo eso. ¿Quién pensaba en la escuela, Milton? ¿Quién pensaba en la escuela? Nadie. Claro. Nadie, o sea... Ahí era sobrevivir. Nomás el sobrevivir. Ahora sí que, como dice la canción, las letras no entran cuando tú tienes hambre. Y el estudio menos. No, pero fíjate que no, a pesar de eso, fui muy aplicada en la escuela. Pero fíjate, entonces ya dijo mi mamá, no, pues si no hay más opciones, ¿verdad? Pues a eso venimos, a buscarle. Pobrecita mi mamá, porque tenían que cruzar el río. Fíjate, ellas tenían que irse vestidas y en una bolsa de plástico llevar otra ropa, porque cruzaban el río, pero Milton, con lazos, colgadas. ¿Te imaginas el peligro que se va a llevar a una de ellas el agua? Y dime tú, ¿qué necesidad cuando en El Salvador teníamos todo? Pero pues allá también. Pero por la guerra, era morir. O morir. O morir. o en este caso huir, sí. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces ahí ya te digo, nos establecimos. No me recuerdo bien cómo surgió la idea. Yo creo que siempre uno platicando con la gente, la señora donde llegamos a vivir tenía muchachitas de mi edad. Y pues dijeron, hay que inscribir a la niña en la escuela. Y ya fue cuando te inscribieron. Pero ¿y cómo me inscribían a la escuela si yo no tenía papeles? Y pues ya ves que ahí te piden papeles para poder estudiar. Okay. Ahí van otros milagros, Milton. Que los maestros decían, no, pues que se inscriba y que venga a atender a la escuela. Que ponga su nombre ahí y que se inscriba. Y a ver cómo la vamos socorriendo en el camino. Entonces, mi mamá se iba a trabajar a las plataneras. Llegaba, como decir, a veces trabajaban más hasta punto a las 2 de la tarde, ya estaba ahí en el ejido y pasaba un tractor a las 4 de la tarde y ese tractor llevaba gente a tardear a sembrar tabaco. Trabajar. A sembrar tabaco. Y ahí sí nos podíamos ir nosotros. Ahí se los llevaba. Ahí se nos llevaba porque nosotros le ayudábamos a hacer los surcos. Entonces el Milton y yo jalábamos nos subíamos al tractor y nosotros llegábamos, ¿va? Es que ni les gustaba. Ajá, no, pues nosotros, puros niños vagos. Sí.
Y entonces, mira cómo sobrevivíamos. Mi mamá se iba a la bananera temprano. A las 5 de la mañana mi mamá se iba. Y yo seguía siendo la mamá de mis hermanitos. Cocinando comida, lo que desayuno. había, todo. Y ya, yo ya estaba, ya entré repetí primer grado, obviamente. Sí, Por eso yo claro. me gradué un poquito más grande, porque repetí, porque no me valían los estudios de Guatemala. No me lo valieron. Entonces repetí primer grado ahí en México. Y pues mientras mi mamá se iba a trabajar, yo miraba a mis hermanos, iba a la escuela y veníamos en la tarde, le hacía un guisadito a mis hermanos, ya te imaginarás los manjares. Los guisados que hacían. Olvídate. Yo por eso digo que al día de hoy, tú a mí ponme una olla de frijoles y unos huevos y yo te hago unos Un guisos. guisado. El famosísimo. Sí, o sea, tú no te mueres de hambre. Y llegaba ese tractor, mi mamá llegaba, se bañaba, comía y decía, ya va a pasar el tractor, aquí nos vamos a parar. Y nos enganchábamos en el tractor, vámonos. rebotando y vámonos. Y allá llegábamos y ya le decían a mi mamá, es por surco, ahí te pagaban por surco. Ok. Entonces la tirada era de que te decían, pues, a surquear. Entonces haz de cuenta que mi mamá iba con el punzón adelante, un punzón es como una pala, pero nomás tiene un pico, Ajá. haciendo los hoyitos. Ajá. Milton y yo le teníamos los hilos. Ajá. Para que se fuera derechita. Y luego mi mamá en el igualito tenía la canasta con las plantitas, vamos a decir. No manches. Ajá. Y ya mi mamá de regreso venía metiéndolas. Y ya mediante ella metía las plantitas, nosotros nos movíamos a medir el otro surco. Y así, Milton. Mira. Ya veníamos llegando a la casa, que te digo, como a las 7, 8 de la noche. Pero nosotros felices porque andábamos trabajando. Y juntos. Y juntos. Ajá. Juntos. No nos podíamos despegar. Después mi mamá decía, ¿sabes qué? Me gusta más el tabaco porque pagas más, no tengo que cruzar el río y pues yo creo que mejor me voy a dedicar solo al tabaco. Entonces, haz de cuenta que cuando vamos a decir que no había escuela, no había clase, nosotros nos íbamos todo el día con ella, llevábamos nuestro tanate de frijoles con tortilla y ahí andábamos. Pero fíjate, ahora te ríes y todo, ¿vale? Porque pues es la vida. Ajá, ya lo viviste, pero en ya, ese momento. Sí, pero mira, a nosotros no se nos dificultaba nada. Nuestras manos se nos ponían agrias, amargas, porque la hoja del tabaco Sí, es amarga. Pero había un sandía al lado, nosotros íbamos y cortábamos las sandías. Y entre las sandías nos metíamos las manos para que se endulcearan las manos y pudiéramos bajar la comida. No. Sí. Se las ingeniaba. Sí, íbamos y cortábamos sandías y metíamos las manos en la sandía. Pues, Y ya que ya no pobre teníamos... sandía, dije. Sí, y peligrando que nos dieran un pinche balazo ahí. Por andar agarrando sandía delante de ustedes. Pero ahora sí que la necesidad tiene cara de perro. No manches. Y pues ahí nosotros, mira. Ahí estuvimos en el ejido Plen de Ayala, estuvimos mucho tiempo, mucho tiempo. Años. Okay. Años, me quiero acordar bien si fueron 2 años, por la razón de que, te digo, mi mamá tenía que cruzar el río, le daba miedo, el río a veces crecía mucho y a veces no podían ya regresar y se quedaban allá en la bananera. Y ustedes toda la noche. Y nosotros solos. aquí. Entonces mi mamá dijo, ¿sabes qué? Dijo mi mamá, tengo que buscar otra cosa que hacer. Entonces me acuerdo que mi maestra estaba embarazada. Okay. Y pues yo, desde chiquita bien platicaba, ¿verdad? Bien metidita. Yo le platicaba a la maestra, ¿verdad? Nuestras penas, yo pienso, ¿verdad? Porque me regalaban ropa. Me regalaban, porque yo me acuerdo que se burlaban de mí los niños en la escuela porque no tenía brasier. Y como siempre he sido bien gustosa, ya se me notaban mis chiquita. Ajá. Y entonces me hacían burla en la escuela porque yo no tenía corpiños. Y me acuerdo que la maestra me llevaba corpiños, calzones, ropita, ¿verdad? Sí. Y entonces me acuerdo que ella me preguntaba, ¿pero y tu mamá en qué trabaja? Y así, ¿verdad? Uh-huh. Y pues yo le daba santo y seña a la maestra. Todo. Sí. Entonces la maestra me dijo, oye, ¿y tú crees que tu mamá no se querrá venir a trabajar conmigo? Pero, había un pero. Ella vivía en la estación de Huehuetán, o sea, acuérdate del pueblito que nosotros habíamos llegado primero. Ajá. Dice, no se querrá venir a trabajar conmigo.
Pero trabajar con ella De casa. cuidando el niño, el De limpieza de casa, de sirvienta. Ok. De sirvienta. Ahí va el perro. Pero nada más la puedo recibir con el niño más chiquito. Así que chiste. Con ustedes no. Con ustedes no. Ok. Y nos sacrificaron, Milton. ¿Se fue Se fue mi a mamá. trabajar y Se ustedes? Pero es que era por el bien, porque ya era muy Es peligroso. por tu bien. Es por tu bien, porque ya era, el río ya estaba muy crecido, Aguayito pues no iba a la escuela todavía, lo tenía, navegaba con Guayito, y ahora te imaginas que venga una maestra y te diga, vente para mi casa, tráete al niño más chiquito, ahí vas a vivir, tu niño, tú vas a tener comida y tu mensualidad de tu pago, 30 pesos, échate esta a la bolsa, 30 pesos. Pero pues a lo mejor comparado con lo que le estaban pagando ahí también. Ajá. Y ahí yo viví lo más horrible que te puedas imaginar, que le puedan hacer a una persona. Porque haz de cuenta que mi mamá dijo, ¿sabes qué, mija? Me voy a ir con la maestra Esperanza. Pero pues ahora sí que tú y Milton se van a tener que quedar aquí. Los dos solitos. Para esto, déjame te digo, que la señora con los niños desertaron. Ellos se regresaron a Guatemala. Pues no se quedaron. No se quedaron, ellos no aguantaron. Ok. La señora más viejita se fue. murió. No, o sea, también se regresó. Wow. Ella dijo, México no es para mí. El dichoso señor, el que nos llevaba, él dijo, yo voy para los Estados Unidos. Él sabía dónde iba. Ajá, sí, pero ahí va otra, o si tú te pones a pensar y dices, solo le hicieron básicamente el favor a mi mamá Ajá. de acompañarla. Para no venir sola con los niños. Ajá, porque si lo ves de esa manera, Claro. así fue. Sí. Solo la Son acompañaron. los únicos que se quedaron. Fuimos los únicos que nos quedamos. Entonces, después de navegar tanto ahí en ese pueblo, en ese ejido que te digo, mi mamá decide venirse a vivir, a trabajar con la maestra Esperanza a su casa, que también ellos también creo que tengo unos familiares de ellos en el Facebook y no me van a dejar mentir estas historias. Entonces mi mamá nos dejó recomendados con una señora. Que los cuidara. Pues sí, ahí nos dejó recomendados. Esta señora es la señora más mala que te puedas imaginar en la vida. Okay. Más mala, pero al mismo tiempo también digo, gracias a ella sobrevivimos. Ella tenía una tipo fondita, Okay. de esas que a las 11 de la mañana la abres y empiezas a limpiar, a barrer y todo para en la noche vender garnachas, cenas y todo ese rollo, ¿verdad? Sí. Bueno, Milton, la señora tenía una hija y un hijo. Pero, ¿sabes a qué horas me levantaban a mí? ¿A qué horas? A las 4 de la mañana. No yo tenía que manches. estar esperando el primer autobús que llegaba de la estación de Huehuetán a Plan de Ayala con los pollos. Yo recibía los pollos, yo tenía que limpiar los pollos. Una niña de 7 años ya sabía alinear un pollo, quitarle las plumas, despedazarlo todo, cocer el pollo porque lo hervías. Y eso era la comida de mi hermano y mía. No. El caldo que salía de ese pollo. No. Y no te lo miento, Milton. No te lo miento. Wow. Esa era la comida de mi hermano y mía. No. Y nosotros teníamos que lavar, limpiar, cocinar. Éramos los sirvientes de la señora. Sí. Literal. Y los iba a cuidar ella. Y Ajá. según los iba a cuidar ella. Ella la que como decir, ella se quedó de nuestra tutela, así Sí, le sí. llaman allá en México, como tutora, algo así. Ajá. No con documentos, ¿verdad? Pero de Claro, palabra, pero, vamos a decir, ¿verdad? Porque eran cristianos, déjame Ay, decir. son los peores. Discúlpenme, pero no ofensas, pero ellos eran cristianos. Entonces yo tenía que dejar los pollos alineados, el caldo cocido, los pollos cocidos y todo para irme a la escuela. La señora tenía un triciclo y a las 11 de la mañana ella llevaba chucherías a la escuela a vender. Okay. Mi hora de recreo era venir a ayudar a la señora a vender. Vaya recreo. Ajá, fíjate. Okay. Y pues regresaba, salía de la escuela y ya nos quedábamos en la fondita, porque la fondita estaba, por decir, ahí cerca de la escuela. A trabajar también. A trabajar. Esa señora me enseñó a lavar a la mala. Nos mandaban a
en Los Ejidos es muy común mirar como tomas de agua o canales de agua, donde tú vas, pones una piedra o una tabla, lo que sea, y lavas la ropa. Sí. Ella decía, aquí está la ropa, voy a lavar. Y cuando yo llegaba, ella agarraba trapo por trapo a revisarlo. Si quedaba un trapo sucio, me pegaba con el trapo, o le decía a Milton, pégale. Y agarraba yo odio los parejones de tamarindo, de hoja de tamarindo, las balas de tamarindo, con eso nos pegaba. Qué vieja fea. Malísima, Milton, malísima. Ella me enseñó a tortear. En Chiapas se tortean las tortillas bien grandotas, como las de harina, pero de maíz. Y yo tenía que hacer las tortillas bien redonditas, porque acuérdate que eran para vender en las cenadurías, tenían que verse bonitas. Y a mí me daba miedo voltear la tortilla. Yo hasta el día de hoy sufro una enfermedad que mis manos se me llagan, porque ella me ponía las manos en el comal para que yo no tuviera miedo. Y después, cuando yo tenía mis llagas de mis dedos sangrando, tenía que cortar chiles en rajas porque las cenas llevaban chiles. No, qué fuerte. Y no te lo estoy mintiendo. Y no le digas nada a tu mamá cuando venga a visitarlos. ¿Y no le decías? No, porque pues nos amenazaba. Pero tu mamá no se daba cuenta de lo que sí, pero me llevaban a la clínica y decían que era una enfermedad que tenía mi piel muy sensible. Ay, ¿cómo no se iban a dar cuenta que eran quemaduras? No, friegues. Es que en aquellos años sí, pues también en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Quién se ponía a verte tus llagas? Claro, y aparte si te golpeaban, te pegaban o lo que sea, pues era muy normal entre todos. Hasta los maestros, acuérdate que los maestros también se pegaban, sí. No friegues. ¿Y por cuánto tiempo duraron con esa vieja hedionda fea? Mala la señora, que si ya está muerta, que Dios tenga piedad de ella, porque... y si no tiene, pues está bien también. Sí, mi mamá a veces me dice, ay, ya no te acuerdes de esas cosas. Porque a veces cuando estoy ahí en la casa, que a veces, mi hermana a veces, ¿verdad? Que no sabe hacer, me digo, ay, ya quisiera yo que te viera. Como la vieja de la foto. Pero son las cosas que te hacen, son las cosas que te forman. Te hacen fuerte. Ajá. Entonces, bueno, ya un día me acuerdo que nos llevaron de viaje, ellas, por la iglesia. Y pasamos a visitar a mi mamá ahí, porque íbamos a un pueblo, a una ciudad. Pero pasamos. Para esto la señora nos advirtió. Hay una canción que yo lloraba, la de "Y por esa calle vive la que a mí", bueno, porque yo lloraba porque yo sentía que mi mamá me había abandonado, ¿me entiendes? Y yo lloraba amargamente con esa canción. Bueno, y llegamos a visitar a mi mamá, y me acuerdo que la mamá de la maestra me dijo, ay, qué bonita, me conoció, porque lo que sabe cada quien, yo siempre bonita. Yo soy bonita. Yo soy bonita. Ay, que la niña tan bonita, que tan bonita. Y la mamá de la maestra enamorada de la niña bonita, ¿verdad? Y entonces, me acuerdo que dijo, ay, mira, que ven, que te voy a regalar ropita, que no sé qué. Y allí yo le dije a la señora. Lo que te hacía. Lo que me hacía la señora. ¿Y qué dijo la señora mamá de la maestra? Dijo, los niños ya no se van. Los niños ya no se van y los niños ya no se van. Le habló a su hija para que nos recibiera. Pero es que nadie sabía toda la tortura que nosotros vivíamos. Porque es que si no decían nada, pues cómo iban a darse cuenta. No, y date cuenta que yo iba a la escuela normal y yo venía y trabajaba y le ayudaba a la señora y todo y pues por la comidita y por el techito y todo, ¿verdad? Y yo no culpo a mi mamá porque nos haya dejado ahí jamás. O sea, yo sé que mi mamá siempre anduvo buscando lo mejor para nosotros, adelante. ¿Me entiendes? Y la tirada era que ella iba a ahorrar el dinerito que estaba ganando allá y agarrar un cuartito ahí en la estación Huehuetán y ya traernos a nosotros para nosotros tener nuestro cuartito y ya estar todos juntos. Okay. Y gracias a Dios lo logró, porque después de que yo le platiqué esto a la mamá de la maestra y se hizo aquella cosa, mi mamá pues ya dijo, ok, pues ya no se van. Enfrente de la maestra Esperanza vivía una pareja que eran de Guatemala, pero ya tenían muchos años viviendo ahí, y ellos son los que a nosotros nos criaron, que los dos ya descansan en paz. Ellos, don José y doña Zoilita, Joana, su hija, la tengo en Facebook, con ella yo me crecí como mi hermana, y ellos rentaban cuartitos, y ahí ya fue que nos rentaron un cuartito, y ya mi mamá trabajaba ahí limpiando
la casa y nosotros nos vivíamos en ese cuartito, pero la vida ya era más cara, nosotros ya estábamos más grandes, pues los 30 pesos ya no alcanzaban, había que pagar renta, comida y ya todo eso. Entonces mi mamá dijo, bueno, me voy a regresar a trabajar a la bananera. Pero pues ya no voy a cruzar el río, porque los camiones que llevaban la gente de aquí del pueblo al rancho, el río. por la calle. Oh, por la calle. Okay, Ya iban por las rancherías. Ya se iban por las rancherías. Ya mi mamá nada más madrugaba todos los días y ya se regresó a trabajar porque allá pagaban más, pagaban más. Entonces ya mi mamá pues le dio las gracias a la maestra y todo, y mi mamá se dedicó a la labor en ese Rancho Nelly o Las Pampitas más conocido. Ahí mi mamá dejó sus mejores años de la vida empacando banano. Todo lo que tú miras aquí, pues las cajas como la Aldis, que miran las cajas de las bananas, es lo que mi mamá hizo toda su vida. Nosotros llegaban las vacaciones, que Semana Santa ni que Navidad, a trabajar. Nos llevaban a trabajar, a surquear, a trabajar, a empacar, a lo que fuera, porque teníamos que ir a ganar para los zapatos, los uniformes y los útiles escolares. Esas eran nuestras vacaciones. Sí. Pero mira, Milton, nosotros éramos felices. Nosotros éramos felices. Pues porque se tenían a ustedes mismos. Sí, y nosotros mirábamos las comodidades de las otras personas que vivían bien, que tenían su papá, su mamá, que comían pollo, comían carne. Nosotros cuando vivimos comíamos mollejitas de pollo, patitas de pollo, alitas de pollo. El caldito del pollo. ¿Sí me entiendes? Pero nosotros éramos felices, o sea, y ahí es donde nosotros nos criamos y vivimos, y de ahí es donde nosotros decimos, somos mexicanos y somos mexicanos. Cabe mencionar que en el transcurso de todo esto, y ahora la gente dirá, pero es ilógico que te acuerdes lo que viviste y no sabías que eras salvadoreña. No, sí sabías. No sabía. ¿No sabías que eras salvadoreña? No sabía. Wow. ¿Te digo por qué? ¿Por qué? Porque mi mamá siempre tuvo miedo. Okay. De decirles. ¿Y sabes qué? Mi mamá sí vivió con miedo todos los años. Me imagino. Porque la primera vez que yo la llevé a los fireworks aquí al 4 de julio. Al 4 de julio al AMP, esa señora se puso, la hubieras visto. Estaba traumada, todavía asustada. La hubieras de todo visto. Lo que vivió en El Salvador. Corría como, no sé, desquiciada, escondiéndose en los árboles. ¿En serio? Ella dijo que sintió como que estaba en la guerra. Sí, es que estuvo muy Entonces fuerte. Mi mamá nos ocultó que éramos salvadoreños por protegernos. Porque ella dice, yo tenía miedo que vinieran a buscarnos hasta donde estábamos y nos mataran. Sí. Podría pasar. Podría haber pasado. Ajá, entonces dice mi mamá, yo no lo oculté por nada más que por miedo, por protegerlos. ¿A los cuántos años ella les dijo que eran de El Salvador? En el 2005. 2005, pero ya estaban aquí. Sí, pero... Okay. Bueno, entonces... Vivimos ahí en Huehuetán y todo. Yo estudiaba, Milton estudiaba, Hueyito estudiaba, todos estudiábamos. Yo siempre muy buenos grados y todo, pero llegué al 6º grado y yo ya no podía estudiar. Okay. Porque a fuerzas, cuando vas a terminar el 5º grado, tienes que mandar tu acta de nacimiento y toda tu documentación a la Secretaría de Educación Pública, que es a Tuxtla Gutiérrez en este caso, que es como Little Rock. Y tú ya no los tenías. Y yo no lo tenía, para que te venga tu documentación con tu certificado de primaria. Entonces, a mí me habían escogido para la escolta, por mis grados, por todo. Siempre sufrí de bullying, de burla, porque éramos pobres, porque dormíamos en el suelo, porque... Por todo. Por todo, ajá. Gracias a Dios siempre tuvimos para nuestros uniformes, zapatos y todo, porque pues nosotros mismos nos ganábamos nuestro dinero. Pero no teníamos lujos, ¿sabes? No teníamos lujos. Entonces, el director de la escuela primaria se aferró tanto a decir, ustedes van a ser mexicanos y yo les voy a ayudar a nacionalizarlos como mexicanos. Porque yo quiero que tú sigas estudiando y yo quiero que sigas estudiando.
Y lo que te voy a contar ahorita también va a decir la gente, ay, esa es otra Mentira, playita de la Virgen de mentira. la Rosa de Guadalupe. No. Este maestro, y perdona a su hija porque la tengo aquí también en Facebook, tomaba mucho. Okay. Tomaba mucho. Pero era el director de la escuela. Pero era una persona que yo le voy a agradecer toda la vida porque él en su lecho de muerte, la última firma que él puso fue mi acta de nacimiento. Wow. En su lecho de muerte, Milton. Él y otro maestro que se llama David, no sé si viva o ya no, se aferraron a ayudarnos para que nosotros nos nacionalizaran como mexicanos, para que yo pudiera tener mis papeles y pudiera seguir estudiando. El maestro, cuando ya estaban en los últimos trámites, él tenía cirrosis. Okay. Su enfermedad ya estaba muy avanzada, muy avanzada. Ya lo tenían internado en el hospital. Y me acuerdo que con el otro maestro estábamos en la presidencia esperando a él porque él iba a firmar y todo, ¿verdad? Y dijeron, no, pues ya no va a poder venir porque ya está agonizando. Ya está agonizando. Y yo no sé cómo a alguien se le ocurrió y dijo, vamos a su casa. Y firmó Y fue y lo llevaron toda la documentación a su casa. Y fue la última, me atrevo a decir que fue el último documento que él firmó. Así fue como nosotros nos fuimos legalizados. Ese señor se fue feliz por haberles ayudado a ustedes a último momento. Sí, Alfredo García Saquino se llama el maestro. Lo tengo presente porque mi acta de nacimiento tiene su nombre de él y tiene su nombre de él, que él fue testigo de mi asentamiento. Wow. Imagínate, a mis hermanos y a mí. ¿Y a tu mamá? Ella no alcanzó. Wow. Ella no alcanzó papeles, no alcanzó papeles porque la idea fue de que no estuviéramos nacido y nadie se había preocupado por legalizarnos, por sentarnos y así, ¿verdad? Esa fue la excusa. Ajá. Pueblitos por allá, pueblitos por acá, y pues la anécdota más chistosa es que había un pueblito ahí donde nos registraron a nosotros que se llama Cantón Huachipilín. Que es igual que allá. Ajá. Chécate el dato. Sí. Chécate el dato. Mi acta de nacimiento dice que soy nacida en el Cantón Huachipilín, municipio de Chiapas. Y pues, cuando vine a tener un acta salvadoreña, decía prácticamente, no igual, pero pues parecido. Y así como que dices tú, ¿qué onda, no? Ajá, o sea, tú dices, el hilo rojo, te iba siguiendo cuando fueras. Y entonces así fue como ya estudié hasta estudié la primaria, la secundaria, la preparatoria, y estaba estudiando para secretaria taquimecanógrafa, pero pues ya volvemos a lo mismo. Siempre se tiene que sacrificar a alguien para que el de abajo estudie, o el más chiquito se gradúe. Y entonces mi sueño era estudiar para locución. Sí, ajá. Dos cosas le pedía nada más a mi mamá de carrera para cuando yo me iba a graduar de la prepa. Administración de empresas turísticas, porque me gustaba mucho el inglés. O locución. Desafortunadamente esas dos carreras estaban lejos de donde yo vivía y pues no había ni el dinero ni las posibilidades. Entonces, Guayito, él no quiso estudiar, él en su último grado de preparatoria apenas se lo sacó, le dio parálisis facial, gracias a Dios se logró arreglar su cuerpo y su cara. Y el que era más, ahora sí que menos entregado a la escuela, que era el Milton, terminó. Él se graduó, él sí es ingeniero. Él ya yo estando aquí en Estados Unidos le ayudé poquito para que sacara su tesis y él es ingeniero agrónomo. Wow. De los tres es el único que tiene su carrera. Bueno, yo saqué mi carrera, pero ya aquí. Entonces, ya pues yo crezco y todo, ¿verdad? Me hago de mi primer pareja, porque no me casé, pero me junté con el papá de mi hijo. Y pues el hilo rojo me trajo a Los Ángeles, California. Okay. ¿Con tu esposo?
Sí. Bueno, con tu pareja. Con mi pareja. Él se vino primero, llegó con su familia y ya al año, para eso yo ya tenía a mi niño, y él me dijo, vente, pues ya yo estoy aquí, pues vente. Fue una decisión muy difícil para mí porque era dejar a mi mamá y a mis hermanos cuando nunca nos habíamos separado. Uh-huh. Y ahora mi hijo, sí. de 2 añitos. Y yo no. Y me acuerdo que la difuntía, la señora con la que digo que crecimos, Ajá. doña Solita, me dijo, vete, Lore, vete. Tú eres muy inteligente. Tú ve, abre puertas. Y ya que estés allá, pues te llevas a tus hermanos, a tu mamá y a todos. Les ayudas. Tú sé tú, porque siempre como dicen, no, siempre tiene que haber uno que brinque el charco para traerse a todos. Sí. ¿Me entiendes? Ajá. Pues mis hermanos no están aquí porque pues ellos no quieren, ¿verdad? Bueno, Guaito sí estuvo, pero pues se tuvo que ir. Pero pues mi mamá y mi hermana, pues gracias a Dios aquí están conmigo. Pero el reencuentro de la familia se dio yo me vine a Estados Unidos en el 2000. Ahí había pasado un terremoto en El Salvador. Ajá. Y le estaban dando las amnistías o algo así a los salvadoreños. El TPS. Ajá, por lo del terremoto. Entonces, entre que yo ya estaba aquí en Los Ángeles y mi mamá estaba todavía en México, se oía lo de los salvadoreños y todo eso, ¿verdad? Entonces mi hermano sacó su visa y vino a pasear. Y luego dijo, pues sí me gusta, pero pues estoy bien ahí en Tijuana, uh-huh. ahí vivo bien y todo, y pues nada. Entonces, ya para esto yo ya estaba aquí, mi hijo ya estaba aquí, mi mamá ya estaba aquí, mi hermanita ya estaba aquí, yo ya vivía, sola, porque también, dejé a mi papá de mi niño por problemas de alcoholismo, uh-huh. Me separé de él, yo no fui de las que por los hijos voy a aguantar, sí. La vida me enseñó que solita podía y solita he podido. Con todo lo que habías vivido ya con todo lo que había vivido, imagínate estar en Estados Unidos y aguantar un borracho, pues no, ¿verdad? Entonces ya, yo toqué puertas y todo lo que gracias a Dios se me puso, como digo, Dios nunca me ha abandonado y no me las doy de grande ni de chingona, de que yo las puedo y las traigo, pero sí, uh-huh. Es lo que es. Y entonces yo tuve el valor de deshacerme del papá de mi hijo porque no me sumaba, era una persona que no, yo si no salgo de ahí, yo no fuera lo que ahora soy. Más bien te restaba, dices. Sí, entonces para él solo era el alcohol, los vicios y no. Entonces yo me esmeré, trabajé lo más que pude desde el día 1 que yo llegué a este país, he trabajado duro, porque yo vengo de trabajar, uh-huh. Vengo de saber qué es trabajar desde bien chiquita. Y mi meta fue ahorrar. Mi primer trabajo yo ganaba $175 en un daycare, cuidando 14 niños yo solita. Rayos. Yo solita. Okay. En una guardería, un foster care. Guardería y foster care era. Me iba 2 horas, se tomaba el bus de llegar de donde yo vivía hasta allá, pero yo me quedaba encerrada con tal de no estar viajando todos los días. Y pues a lo mismo, de sirvienta, limpiar hasta que desde que te levantas, uh-huh. Hasta que anocheces con los niños, no, uh-huh. Nunca acabas. Ya. Yeah. ¿Verdad? Más con tantos chiquillos. Ajá, y me acuerdo que yo quería ver Betty la Fea, pues mi hora de ver Betty la Fea ya estaba yo cansada ya porque al otro día te había que levantarse y como son lugares que los dirige el gobierno, tienes que levantarte a tal hora, tener unas comidas estrictas porque el rato menos pensado te cae claro. lo de los niños a supervisar. Entonces yo ahorré, lo que me servía era que estaba encerrada y no miraba al borracho en el fin de semana y ya, y ahorraba. Ya. Y ahorraba porque ahí comía, ahí vivía, ahí dormía. ¿Tu niño lo tenías contigo? No, todavía no. Okay. Mi niño lo dejé 8 meses con mi mamá. Ok. En ese tiempo yo ahorré. A los 8 meses yo me agarré mi apartamento, me traje a mi niño, después al año, más o menos como al año y medio me traje a mi mamá, que pues ya venía con la niña, que pues cuando yo me vine ella tenía un noviecillo y pues pasó lo que pasó y pues ya nació mi hermanita. Y desde ahí pues mi mamá siempre me ha sido, ahora era al revés, ahora yo salía a trabajar para que mi mamá cuidara a Anchi y a Anthony y yo era la que proveía, ¿verdad? La cosa se volteó en Estados Unidos. Entonces yo era la que trabajaba y les proveía. Y ya entonces vino mi hermano, te digo, y después dijo, ¿sabes qué? Dijo, no, acá un tiempecillo voy a estudiar inglés. Okay.
Entonces mi hermano dice que iba a la escuela. Y dice que los muchachos o las personas con las que estudiaba le decían, Marvin, tú no eres mexicano, tú eres salvadoreño. No, decía mi hermano, yo no soy salvadoreño, yo soy mexicano. Pues otro pobrecito que ni salvadoreño ni mexicano es De Guatemala. guatemalteco. No he peleado que era mexicano ni Guatemala, ni El Salvador, ni México. No, dice, tú tienes rasgos de salvadoreño. Y tú eres salvadoreño, y tú eres salvadoreño. Aferradísimos sus compañeros de la escuela que era salvadoreño. Y no, dice, y si eres, aprovecha que ahorita les están dando la amnistía a los salvadoreños y métela, y métela, y métela. Y la metió. Y la metió. No, entonces, ya Guayo vino y le dijo a mamá, mami, es que lo... Y dijo, y mi mamá dijo, sí son de El Salvador. No friegues. A buena hora nos dices. Pues yo me acordaba de Guatemala, pero de El El Salvador Salvador no, estabas chiquita. chiquita. Y dijo mi mamá, sí, dijo, ustedes son salvadoreños y su papá está aquí en Los Ángeles. Uf. Pero nunca lo habían visto. Nunca lo habíamos visto. Nunca, Milton. Y imagínate tú el 71, el 71 Business y que tú vivas en la Come Go aquí yendo para Rogers y tu papá viva en la Come Go de Lavacos. Así estábamos de distancia. No, Y no sabíamos. ¿Y luego? Y no sabíamos. Y luego dijo el padre de la Chabela. Bueno, entonces el Guayo se obsesionó cuando supo que éramos salvadoreños y que mi papá estaba en los Estados Unidos. Y ahora sí que dijo él, ¿qué tal tiene una gran mansión? Y le decía yo, ¿y qué tal va a ser un homeless? Va a estar peor, va a comenzar a pedirnos a nosotros. Ajá. Y decía el Guayo, a mí no me importa, imagínate que fuera rico, decía el Guayo, yo le decía, imagínate que va a ser un homeless, le decía yo. Las negativas. Ajá. Y bueno, en ese tiempo existían las páginas amarillas, los directorios. Ajá, de noticias o algo así, ¿no? Ajá, los directorios telefónicos iban en orden alfabético y todo, ¿verdad? Entonces, pues ya mi mamá le dijo, como el Guayo no trabajaba, pues tenía tiempo para estar ahí perdiéndolo, ¿verdad? Y me acuerdo que me decía, mira Lore, yo voy a sacar todos los números de teléfono de las familias que mi mamá dice que somos y tú consígueme las tarjetas telefónicas, porque en ese tiempo se usaban tarjetas telefónicas, y vamos a marcar a todos los números hasta que nos conteste alguien de la familia. Ok. Y pues ahí estaba el Guayo mirando y yo le decía, ay Guayo, ya, quítate esa obsesión, no vamos a encontrar a nadie. Y ya mi mamá dijo, vayan al consulado salvadoreño, ahí tiene que aparecer sus actas de nacimiento de El Salvador. Bueno, mía y de Milton, porque de Guayo nada. Tu mamá ya sabía el nombre de tu papá y todo, ¿por qué no lo buscaban con el nombre exacto? Es que mi papá cambió toda su identidad. Así como chingados. Como él entró por asilo, yo no sé qué onda. Okay. Él cambió toda su identidad. Cambió toda su identidad. Pero aún así, pero nosotros no marcábamos en los números de aquí, nosotros marcábamos para El Salvador. No, ustedes marcaban para allá para ver si encontraban familia. Familia allá. Ok. Ajá. Y haz de cuenta que era la semana antes del Spring Break. Era por allá como por febrero, marzo. Y el Guayo duro y dale con las tarjetas y pues llame y nada. Pues un día, ya para eso ya Guayito ya estaba establecido en Los Ángeles con nosotros, ya trabajaba de busboy en un restaurante, algo así, no me acuerdo ni qué hacía, pero a concentrar la gente en un restaurante en Hollywood, que conocía muchos artistas, por cierto, él bien soñado pues, pero decía, ay, imagínate que mi papá fuera uno de esos artistas. El güey siempre ha sido bien soñado pues. Tu familia. Literal. Bueno, y entonces, bueno, en una de tantas llamadas, Milton, que le cae la llamada a una señora que se llama Jova, allá en El Salvador. ¿Y la doña Jova quién era? Ay, ¿no la conoces? No, yo no conozco a nadie. Pues es una señora muy famosa, bueno, yo creo que ya murió, no estoy segura, y perdónenme la gente de El Salvador si está muerta o está viva la señora, pero Jova creo que se llamaba, o Jova, algo así, que pues venía mucho para acá ella. ¿Y era familia del señor?
No, Oh. ella fue a llamar a la mamaneca corriendo. Oh. Ajá, porque hace cuenta que le entra la llamada, ¿verdad? Y ya el guayo ay, es que yo como me río del guayo porque pues, yo sé que ustedes no nos conocen, pero ay, el guayo en la cocina, mira, igualito que tú. Es que ahí sí es igualito que tú. El guayo y tú son hasta del carácter, igualitos, bravos y así. Ustedes no nos conocen, pero nosotros, y empezaba. Y a todo el que le contestaba le decía la misma historia, ¿verdad? Para buscar a mi familia, ¿no? Pues en una de esas ya le cayó a esa señora y no, hombre, y se oían aquellos gritos, y que vayan a llamar a doña Inés y a doña Inés, que dio la casualidad que la mamaneca estaba allá, porque ahora pienso que por las ferias, ya ves que en ese tiempo son las... Sí, pero en ese tiempo ya venía ella para acá. No, sí, ella venía, pero yo creo que estaba allá vacacionando ella. Por las ferias, ya ves que es el tiempo sí, de las cuando fiestas. yo fui en las fiestas patronales, Uh-huh. asumo yo que en esas fiestas andaba ella, Sí. porque aquella gran bulla, Milton, y que no, que su hija apareció, pues ya ves que la mamaneca ya la Todos pensaban por muertos, ajá. Todos pensaban que mi mamá Claro. estaba muerta, a nosotros nos tenían un ataúd, también, donde tenían todas nuestras fotos, gran poder de Dios, que ya nos habían incinerado. enterrado. Oye, no andaba muerta, andaba de parranda. ¿Quién sabe con cuántos rosarios ya? Pues di tú, ojalá que no se hayan hecho rosarios. Bueno, y entonces la mamaneca mamaneca es mi abuela. Ajá. Habló con mi mamá, esa noche no dormimos, Milton, porque era el teléfono sonar y sonar, porque pues la mamaneca le habló a mis tíos, mis tíos llamaron a mi mamá. ¿Cómo sabían que era verdad? De que mi tío Dimas le habló a mi papá, y óyeme, ¿qué onda pues? ¿Qué? Así, bien alegre, sí. Mi papá. ¡Oh! ¡Mi papá! ¡No! ¿En serio? Mi papá. ¡Qué desgraciado! Con las disculpas del caso, pero qué desgraciado. ¿Y qué onda, pues? Como que los había visto ayer. Como que los había visto ayer. Después te de digo, 20 y tantos años, es que 30. Te digo cómo vi a mi papá por primera vez, Milton. Cuando yo me subía al metro, porque yo sabía que mi papá estaba en Estados Unidos. Yo siempre lo supe, sí. Pero pues nunca nos volvió a escribir cuando se cambió de dirección. Acuérdate que ahí se quedó en esa parte. Ahí se perdió. Yo, cuando llegué a Los Ángeles, yo miraba a un homeless y yo decía, ¿será ese mi papá? Mira tocar eso. Y cuando miraba a uno de corbata decía, ¿o será ese mi papá? Ajá. Yo solo le decía a Dios, concédeme un día ver el rostro del hombre que me engendró. Yo no andaba buscando ni oro, ni plata, ni nada. Ni incienso, ni mirra, nada. Yo nomás quería ver el rostro de él, ¿sabes? Sí. Y yo me subí al metro y yo miraba a toda la gente y decía. Porque una vez, curiosamente, me subí en un autobús, iba a la guardería a dejar a mi niño y me encontré unas muchachas de allá del pueblo donde yo crecí. Okay. Y ellas me miraban y yo... Y yo no miraba nada. Es que yo no soy de mucha plática, okay, ¿sabes? Sí. Ajá. Y al fin que me dijeron, ¿verdad que tú eres Lorena? Y yo, sí, es que somos de allá de allá del rancho donde mi mamá trabajaba. Sí, después le di mi número, me vinieron a visitar al apartamento donde yo vivía. Pues te digo que sí, siempre se dan las casualidades. Ajá, sí. Pero yo trabajaba en una oficina de paquetería y de envíos. Pues mira, mi papá el día que nos encontramos, después de 25 años de no vernos ni nada, ahí se parqueó enfrente de la casa de envíos, en una camioneta gris que traía, y me dice, subite. Le dije, no, yo ahí vivo, yo vivía enfrente de los apartamentos donde trabajaba, le dije, yo ahí vivo, busque parqueadero y ahorita subimos. Y con esas ganas, pues. Ese fue el reencuentro de mi papá después de 25 años. Que hasta el día de hoy yo ya no sé de él, Tú ya no tienes contacto con él prácticamente. Con mi papá no. Con mi papá no pudimos, congeniar. No, claro, ¿y cómo chingados iban a congeniar? No pudimos congeniar lamentablemente porque
a mí me dicen, ay, es que tienes que perdonarlo. Pues sí, o sea, sí, pero tampoco es forzoso que tengas que... porque yo ahora veo toda la vida para atrás y lo que me platican mis tíos, a mi familia, las comodidades que nosotros teníamos y tal vez por una mala decisión. Cambió todo. Que, ¿verdad? Cambió toda nuestra vida y no obstante eso después nos abandona, después de que nos... Y no obstante, después de abandonarlos de niños, cuando los viene a encontrar después de tantos pinches años, viene como que nada pasaba. Como que nada. No. Como que nada. ¿Con qué corazón? Te digo que era por ahí de febrero, marzo y fue Semana Santa y me acuerdo que llegó un viernes al apartamento y yo estaba cocinando, pero pues yo estaba cocinando normal, ¿verdad? Y dijo, ¿por qué estás cocinando eso? Dijo, hoy es Viernes Santo, hoy no se come carne ni no sé qué. Y le dije yo, mire, le dije, usted preocúpese por lo que ¿cómo que le dije? Preocúpese por los pecados. sus actos. Ajá, sí le dije, preocúpese por sus actos, no por lo que va a comer. Y mira, había un de esos plumeros con los que sí. me dejó ir un madrazo, Milton. Ay, no. Y le dije, ¿sabe qué? Váyase. Lárguese, sí. Váyase. Dije, si yo no lo necesité cuando estaba chiquita, usted no me va a venir a levantar la mano a esas alturas de mi vida. Con las disculpas del caso, que es tu padre, pero viejo ridículo. ¿Quién se le ocurre? Ay, no. Y las pocas veces que he hablado por teléfono con él, bueno, que hablábamos antes, siempre me hablaba para mi cumpleaños. De los años que los encontramos, te digo que en el 2005 que pasó el gran reencuentro, pues mi tío Tibe, mi tío Rigo fueron a Los Ángeles y luego vieron que pues yo pagaba mucho de renta, un apartamento que tenía pagaba 1,200 de renta y me dijeron, no, vámonos para Kansas, con lo que aquí estás pagando 1,200, allá pagas 3 casas. Y en aquellos años, ¿verdad? Y ellos, gracias a Dios, siempre se los voy a agradecer a mis tíos que a pesar de no conocernos y de no saber de nosotros después de tantos años, manejaron un U-Haul por 24 horas para que llegáramos aquí a Kansas. Te trataron mejor que tu propio papá. Nos agarraron un apartamento donde llegamos a vivir con mi mamá, mi niño y mi hermana, mi hermano. Y fui a conocer antes de venirme fui a conocer a las hijas de mi papá, al otro matrimonio que él tuvo cuando se cambió de dirección, que ya no estaba en ese matrimonio y él estaba con otra persona. Y ahí fue que recuperamos las fotos que le mandábamos de chiquitos porque ellas tenían como una urnita. Okay. Como nos daban por muertos, sí, tenían claro. ahí todas esas cosas. Y yo con mis hermanas sí me llevo, no de uña y mugre, pero tenemos un trato cordial. Antes pues que viajaba yo más para Los Ángeles, la admiraba más y todo, pero pues yo ya casi no voy a Los Ángeles. Pero después llegamos aquí a Kansas, gracias a Dios. Pues en aquellos años ahí rentábamos los apartamentos de los Lindsay, me acuerdo, que eran, ¿qué? $380, $400 la renta. Ya, de 2 recámaras. Ajá, y gracias a Dios, pues después, ya fue un poquito difícil trabajar acá por la cuestión de los papeles, que este estado es muy estricto. Y diferente a Los Ángeles. En Los Ángeles, pues, todos se hacen residentes al otro día de llegar. Y pues aquí nos establecimos desde el abril del 2005, que te digo que fue mi tío Nati. Llevaron a mi abuela para Spring Break, fue mi tío Nati, mi tío Misael y mi abuela fueron a reencontrarse con mi mamá, pues el reencuentro de mi mamá después de 25 años de no ver a su mamá, a sus hermanos, que mi tío Nati dice que él me arrullaba en la hamaca cuando yo estaba chiquita, ya sabes las historias que siempre se cuentan, y pues siempre ha habido eso de que me dicen que por qué no dices que eres salvadoreña. Digo, pues por eso, porque volvemos a lo mismo. Yo estudié, crecí, mi símbolo patrio fue mexicano, todo. Es la comparación que te hacía al principio. Es como si tú te llevan chiquito a una casa y te entregan
¿A quién le vas a decir mamá? Claro. Pues a la persona con la Sí, que claro, vas a crecer. no viviste mucho tiempo, vaya, por así decirlo, allá en El Salvador, Ujú. y más que nada no se te hizo saber de lo que eras de allá Ujú. hasta que tenías tantos años de Ujú. edad. Sí, y pues te digo, en el 2005 fue que nuestra vida dio un giro tremendo porque pues, vuelvo y te digo, del reencuentro de mi mamá con su familia, que ya la hacía muerta, nos movimos a Arkansas, pues aquí nos hemos establecido desde el 2005 hasta el día de hoy, y pues gracias a Dios aquí seguimos pues juntos. Lo único que pues, mis hermanos están en México, pues Pero puedes visitarlos también. los visito, sí los visito, y es lo único triste que ellos estén allá, pero gracias a Dios, pues al final de la historia, pues los finales felices sí existen, y pues siento que todavía no ha terminado mi historia, pero siento que a mis 48 años ya tuve mi recompensa de todo lo que sufrí de pequeña, por decisiones que nunca tomé o Claro, porque te tocó. porque me tocó. Uh-huh. Porque ese vals me tocaron y lo tuve que bailar, ¿sabes? Y claro, siempre agradecida con la vida porque otros no sobreviven. Sí, no queda para contarlo. Ajá, imagínate, gracias a Dios nosotros los tres salimos de allá, los tres todavía vivimos, gracias a Dios, unos más mensos que otros. Pero eso es en todas las familias. Vivos. Eso es en todas las Pero familias. estamos vivos. No, fíjate que gracias a Dios hasta eso, Milton, que a pesar de ser unos niños tan pobres, pero tan pobres, gracias a Dios, no somos unos delincuentes. Uh-huh. Yo te digo, Milton, que a nosotros las personas nos denigraban tanto. Yo me acuerdo que yo una vez escuché una historia de unas personas platicando, refiriéndose a 3 niños que su mamá los dejaba allí por irse a trabajar, y que cuando crecieran, el más chiquito iba a ser tú. El de en medio ratero, y la más grande prostituta. Pareciera que nomás por lo que viven de niños van a decidir qué hacer de grandes. Y fíjate que gracias a Dios no soy eso, y gracias a Dios mi hermano, el que me sigue, es ingeniero agrónomo y pues está bien. Guayito, él navegó acá un tiempecito, pero pues las circunstancias y la vida lo regresaron a México. Está también muy bien. Siento que tal vez no somos ejemplos para la sociedad, pero tampoco somos un mal ejemplo. Ya dices, hay personas que tuvieron todo y fíjate, y tú ves esas personas, y yo no le deseo el mal a nadie. Yo incluso he escuchado y visto a las personas desearme lo más peor. Uh-huh. Y tú dices, los hijos de esas personas, sí, me tocó verlos. Uh-huh. Y hasta el día de hoy los veo. Yeah. Y digo, gracias Dios, porque yo por eso, tal vez esto ya es extra y cursi, ¿verdad? Pero yo antes, y si eso fue antes de que la Jenny cantara La Mariposa de Barrio, yo siempre me comparaba con una mariposa. Mi primer red social que tuve fue La Oruga. Okay. Sí, cierto. Sí, mi primer red social que tuve. Incluso tu Snapchat. También mi Snapchat es Oruga. Mi Instagram es Oruga, pero allá en aquellos años que salieron las primeras redes sociales, era La Oruga, porque yo siempre he comparado mi vida a la metamorfosis. Okay. Y cuando salió la canción de Jenny, yo dije, pues yo la escribí para Jenny. Mi canción. Sí, y parece chiste, pero la vida sí es. Uh-huh. A veces el que tiene no lo sabe valorar. Exacto. Y los que no lo hemos tenido lo apreciamos mucho. Uh-huh. Porque nos ha costado. Y pues así es como nosotros somos. Bueno, yo digo la 3 veces mojado porque pues El Salvador, Guatemala, México y Estados Unidos. 4. Sí, porque todavía pues el aquí mojada. Pero ya digo, ¿verdad? Ahora pues ya no soy ni mexicana, ni salvadoreña, ni guatemalteca, de donde ustedes quieran. Pero tengo ahí unos conocidos que a veces, pues ahorita me estaban saliendo las memorias de que fui a El Salvador, ¿verdad? Y luego
los que luego dicen, como usted siempre dice que no es de El Salvador, me siento orgulloso de que por fin declares que eres salvadoreña. Entonces yo sé que ahorita que miren el podcast, yo sé que va a salir mucha gente a decir, pues no, que lo negó mucho, que no es salvadoreña. No, no lo niego. Hay que ver el background, sí, no lo niego. que hay detrás. No niego que soy salvadoreña. No lo niego, pero tampoco lo confirmo. No lo niego, pero si a mí tú me dices de dónde eres, mi primer voz va a ser de México. Incluso, cuando llegamos a México, en México a los de Guatemala les dicen cachucos. Okay. Y a nosotros nos decían los cachucos, porque la gente creía que éramos de Guatemala. Y es lo mismo, también ahí en México hay mucha discriminación, en aquellos años, mucha discriminación, y los cachuquitos, y los cachucos, y a mí me enojaba que me dijeran así, porque es una los ilegales, vamos a decir. Sí, sí, es una forma de referirte como para ofenderte. Ajá, entonces, te estoy a decir que cuando estuve en México éramos los cachucos. Y llegamos aquí a Estados Unidos y... Los mojados, sí. Los mojados. Ya ni como chingado, dale. ¿Qué sigue, gente? ¿Qué sigue? La mojada, la seca. No, pero pues... Ahora sí que como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte. Sí. ¿Me entiendes? Y pues aquí estoy. Vivite y coleando y pues... Y fuerte. Y fuerte. Y en un lugar seguro, ¿no? Sí, gracias a Dios. Ahora estás en un lugar seguro, algo que te costó por mucho tiempo obtener, o más que nada, sí, de niña que nunca tenías un lugar seguro. Y ahora lo tienes. Y por eso es bien chistoso, porque a mí me gusta mucho cocinar para la Navidad. ¿Para quién cocino? Yo no sé, pero a mí me gusta que haya mucha comida, porque yo durante mi niñez, yo no supe que era tener una cena navideña. Mi mamá, a veces nos reímos, cada que llega la Navidad nos hacemos chistes, ¿sabes? Esos chistes internos que se quedan en la familia, ¿verdad? Mami, ahorita se acuerda, apenas viniera del rancho, porque hace cuenta que mi mamá en el rancho que trabajaba, la mayoría era gente de Guatemala. Okay. Entonces no les daban el pago hasta el 24 en la noche, porque si se los daban, vamos a decir, el 20, todos agarraban y se iban para Guatemala. ¿Y quién trabajaba? Nadie. Entonces era una manera de tener a la gente ahí con el pago, ¿me entiendes? Wow. Entonces mi mamá llegaba y ¿y qué tienda había abierta? Aunque tuviera el dinerito, porque le pagaban en cash, el dinerito así, pues sí, en un sobre, pero ¿dónde comprabas un pedazo de pollo? ¿Dónde comprabas un estreno? ¿Me entiendes? Estaba todo cerrado, todo listo. Yo me pongo así a platicar y le digo a mi mamá, de hecho el primer novio que tuve, se me hace bien chistoso porque él quería que fuéramos al baile, pues así que en la canchita municipal que hacían baile y todo, pero pues yo no tenía zapatos, yo no tenía ropa, y de cena ni hablemos. Menos de... No, es que no. Y si a veces nos iba bien, pues la señora de ahí de donde rentábamos, pues nos convidaba un pedacito de lo que ellos habían cocinado. Pero que nosotros dijéramos, esta es nuestra cena, no. Un cumpleaños, ¿quién te celebraba un cumpleaños? Yeah. Por eso ahora me aloco, yo creo que me celebro mis cumpleaños. Todo el mes. Todo el mes. Te vuelvo y repito, vacaciones. O sea... Todo lo que no tuviste. Todo lo que no tuve. Y eso es bueno. Y trabajé duro también para darle a mi hijo lo que a ti te faltó. Lo que a mí me faltó. Todo, o sea, y por eso no tuve más hijos también. Para darle a ella lo que necesita. Porque yo fui la mayor, yo fui la lava la ropa, cambia al niño, dale de comer al niño, y yo hasta el día de hoy, perdónenme señoras si las ofendo, odio cuando las mujeres están teniendo más niños y el mayor que, mira tu hermanito, que jale la carriola, sí. Que esto, tal vez es un trauma que tengo que sanar en algún punto de mi vida. Pero no es trabajo del niño. No es trabajo. No es trabajo del niño. Y como yo fui esa niña, yo no quise eso para mi hijo. Y yo dije, solo un niño, solo un hijo. Porque yo no quiero que Anthony me ande jalando la carriola, cambiando al otro chiquillo que anda llorando. No le quise dar responsabilidades. Que no son de ella. Que no, porque yo sé lo que es ser la mayor en tu casa. Y ahora sí que yo tampoco, ¿verdad? Y esto, me acuerdo que una vez platiqué con alguien y me dijo, tú tienes que
¿cómo me dijo? No me acuerdo cómo fue la palabra que me dijo, pero como que si yo estuviera resentida con mi mamá. No, yo no le tengo ningún resentimiento a mi mamá. Yo le agradezco mucho porque somos lo que somos gracias al trabajo de mi mamá. Mi mamá, para mí, mi mamá es ejemplo de mujer, de superación, de ser trabajadora, de nunca quedarte con las manos cruzadas esperando que te caiga el techo sobre ti. No. En mi mamá yo no puedo decir tuve malos ejemplos, no. Lo que ella, no tenemos un pedazo de terreno que nos herede, un billete que nos dé, pero nos ha heredado lo mejor en la vida, que fue enseñarnos a trabajar y a ser luchones. Por eso a veces que bromeo así con mi hermana, ¿verdad? Porque le digo, no, mija, tú estás en charolas de oro. Porque, comparado. Pues, comparado. Y me dice, ay, ¿le tienes celos a tu hermana? No, tampoco es eso. Simplemente que uno como ya viejo, ¿verdad? Ya uno que ya da el viajazo, ya uno dice, ya quisiera que se hubieran criado en los tiempos de uno. Sí, ay, ¿me entiendes? Que es verdad, porque muchas veces no saben aprovechar que tienen todo. Ajá, pero como ya las generaciones ya bien de cristal, pues ya mírame y no me toques. Se ofende. Y no, mira, gracias a Dios mi hermana es una muy buena muchacha, trabaja, estudia y todo, no tengo queja de eso. Pero, por ejemplo, hay más cositas que yo, por ejemplo, cuando yo estoy cocinando, que vamos a hacer un evento, le digo, pero como dicen, cada quien trae dones, ¿verdad? Y ella tal vez el don de la cocina no se le da. Pero y te digo, yo también me gusta mucho lo que es cocinar, me gusta mucho compartir. Yo antes, cosa que me ayudó mucho, fíjate, uno a veces hace las cosas, yo no soy de las que ando dando con la derecha y enseñando, no. Y mucha gente que me ve sabe que cuando he estado, ayudado, lo que sea. Pero lo que sí me ha gustado también, cuando vivíamos aquí en los apartamentos de aquí de los Bridgeton, yo cocinaba. Y yo miraba gente y yo le decía, oh, vengan por un plato de comida, lo que fuera. Porque yo, tal vez sí tenían en su casa, porque aquí, tal vez en Estados Unidos tú dices, aquí es imposible que la gente no tenga, ¿verdad? Pero a mí me gusta. Nunca sabes, a lo mejor sí. Sí, pero a mí me gusta convivir. Las cosas de la vida y lo que tú vas haciendo, regalos, niños que yo sabía, yo iba a comprar ropa, les daba, todo. Cuando a mí me sacaron a Juárez para mi entrevista, para migración, a mí me pidieron cartas de personas que me conocieran. Yo no necesité, Milton, ir a pedir las cartas. La gente solita se ofreció. Y todas esas cartas, que si tú las pudieras leer, todas decían que, bueno, personas que me conocían de años, personas con las que yo trabajaba, decían que yo era una persona que era muy caritativa, que me gustaba ayudar al prójimo, que ellos daban fe que yo no iba, porque lo que ellos quieren es que tú no seas un cargo para el país. Claro, que seas algo bueno para el país. Entonces decían que yo le regalaba, ¿cómo se dice? A hospitales, cositas así de ropitas a niños, enfermitos y todo eso, personas necesitadas. Todas esas cartas. Y todo eso me ayudó. Me ayudó porque cuando yo estaba allá, yo iba por maybe 6 meses o 10 años. Y yo al mes ya estaba de regreso. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, yo pienso que también todo eso es lo que te forja, te hace hacer el ser humano que eres. Tengo la cara, yo lo sé, que tengo una cara de que dicen... De pocos amigos. Sí, esa vieja cae mal nomás de verla. Yo lo sé. Créanme que la persona con la que yo viví 15 años no se cansó de decirme que tengo un carácter de mí. Te lo reconocía. Pero hay veces las personas que somos como de la cara así, el corazón lo tenemos más así. Es que no me gusta tanto como dar en cosas que uno hace porque no, a mí... Y se piensan que estás presumiendo. Sí, y aparte yo digo siempre, ¿verdad? Si tú das, dalo. A mí yo soy enemiga de andar ahí que... A veces también yo entiendo que la gente lo hace de decir, es que si haces una labor, postéalo, coméntalo o grábalo o todo para motivar a otros, pero créanme que el que lo va a hacer sin necesidad de que lo motives. Ya, sin andar enseñando. Y el otro, el que no lo va a hacer, aunque tú le motives. ¿Me entiendes? Porque así es la vida. Yeah. Pero
esa es la historia, Milton. Lore, pues gran historia, literal, o sea, yo sí la había Estuve a escuchado. punto de llorar, pero me aguanté. La estuve escuchando la he estado escuchando por mucho tiempo, pero ya sabes, son cositas como picando, ¿no? Por cositas nada más. Pero no es nada, y siempre había querido escucharla directamente de ti para que me dieras tu versión de todo lo que habías pasado, perdón. Porque una cosa es que los demás te digan cómo lo viviste, pero no es como que tú lo hayas vivido. Pero quiero darte las gracias. Gracias por haberte abierto a contarlo, porque sé que son cosas difíciles y muchas veces a lo mejor al recordarlo te regresan al pasado otra vez. Pero no, muchas gracias por haberlo dicho. Sí, fíjate que cuando me hablaste y me mencionaste el tema, me dio como pánico escénico. No, sí, porque dije, bueno, no me puedo acordar de cosas de más chiquilla y de lo que me voy a acordar, pues siento que es triste y tal vez la gente va a decir, ay, puros choros. No, señoras y señores, 100% verídico, lo que viví, lo que comenté, fue lo que es y me siento un poquito ahorita liberada porque volver a eso es como darte un poquito de baño de humildad también al mismo tiempo, ¿sabes? Darte cuenta todo lo que por si por algún momento estoy tratando de volarme, no, acuérdate, ¿verdad? Entonces pienso que me sirvió y te digo, sí me paniqué un poquito porque dije como de qué voy a hablar, pero luego dije entre la semana, pues Milton lo que quiere es que yo le cuente al público no tanto cómo salí de El Salvador, bueno, sí cómo salí, pero cómo sobreviví después de haber dejado mi país, mi casa, mi familia, mis tierras, mi ganado, mis terrenos, que todo eso se perdió lamentablemente, pero lo material no me interesa, gracias a Dios tenemos la vida y eso es lo que podemos hacer hasta el doble de eso y mientras hay vida... Sí, mientras hay vida y mientras hay ganas de salir adelante. Sí, lo material es lo material, eso es puro material. Yeah. Sí sirve porque dicen que el dinero... No estorba, dices. No, claro, o sea, sin dinero no viajas, sin dinero no conoces el mundo, ¿verdad? Por algo trabajamos. Es mentira que te digan el dinero no es lo es toda la vida o no te da la felicidad, es mentira porque sí es útil. Pero mientras hay salud y hay vida y está uno bien, hay mucha vida para recorrer y pues yo espero que ya de aquí para allá pues ya sea puras cosas bonitas. Gracias a Dios he tenido una vida en paz. Es lo bueno. Y van a ser puras cosas bonitas. Desde hace... Sí, quizá al principio desde niña en el pasado tuviste cosas muy complicadas y difíciles. Pero como tú dijiste, has de alguna manera sanado y recuperado todo eso que te hacía falta desde niña. Ya, pero muchas gracias, Lore. Gracias. Gracias a ti, Milton. Gracias a ti. Y pues espero que esta historia llegue a sus casas y pues tampoco quiero que me vayan a tener lástima, no, para nada. Simplemente para que se motiven o para que vean una, ¿cómo se dice? Inspiración. Y si alguien por ahí está pasando tal vez por algo, agárrense de... Como digo, no quiero ser ejemplo de nadie, pero... De la experiencia. Váyanse basando ahí en las experiencias y digan, si una puede, la otra también puede. Yep. Todos podemos, así es de que para adelante. Así es. Gracias, Lore. Gracias, gente, a ustedes también que están viendo este video. Les recuerdo que nos siguen en redes sociales. Yo soy Milton Antonio y aquí, gente de YouTube, muchas gracias por haberse conectado también. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.